año 1984 moría Verico Angheaparici. Era una actriz rusa del viejo régimen ateo, recuerden el 84, que había terminado de tener una intervención muy puntual en una película que se llamaba Pokayani, cuya traducción más cercana es arrepentimiento. Bueno, esta joven actriz, bueno, cuando murió en las imágenes de televisión, yo recuerdo a Gorbachev echando una lágrima, ¿no? Porque era una mujer muy querida. Murió con 90 años. Esta mujer tuvo en esa última película suya, Pokayani, una intervención muy precisa, que es muy bonita. Supongo que en Santander, como en Zamora, hay esas calles estrechas en la parte antigua, ¿no? Bueno, pues entonces esta mujer aparece en una de esas puertas de una calle estrecha de la ciudad y alguien va preguntando, no, es ella la que camina, perdón, alguien va preguntando, ella quiere ir a la catedral, ¿no? Y entonces toca a una de esas puertas cuyo postigo está entreabierto y la persona que está detrás está observando, como en los pueblos, ¿verdad? Y entonces toca y pregunta, oiga, ¿esta calle conduce a la catedral? Y le dice despectivamente, representando al régimen de entonces, ¿verdad? Y dice, no, esta calle no conduce a la catedral, y le cierra el postigo. Y se pregunta ella suavemente, ¿y de qué sirven las calles que no llevan a la catedral? Es decir, ¿de qué nos sirve todo lo que hacemos, que es tanto, si no conducen a lo esencial? Desde esta perspectiva me adentro de lleno en el que es el Catecismo de la Iglesia Católica, un capítulo en la historia de la fe y en la vida de la Iglesia. Y lo hago en la convocatoria del Año de la Fe, cuya jornada de hoy en la diócesis de Santander, de acuerdo con el plan pastoral, es una de las acciones fundamentales porque nos brinda una oportunidad, este año nos brinda una oportunidad para volver al fondo de lo que es el catecismo y de lo que ha supuesto y supone en la vida de la Iglesia, volviendo a reflexionar sobre su finalidad y objetivos. A su vez nos puede ayudar a ver su actualidad y de qué manera puede seguir alentando el servicio a la fe y la catequesis. 3 textos del Papa Benedicto nos pueden situar en este camino. El primero descubre la belleza del ser del catecismo. Dice él en Porta Fidei número 11, que lo citó antes don Vicente. El año de la fe deberá expresar un compromiso unánime para redescubrir y estudiar los contenidos fundamentales de la fe, sintetizados sistemática y orgánicamente en el catecismo. En él se pone de manifiesto la riqueza de la enseñanza de la Iglesia que ha recibido, custodiado y ofrecido a lo largo de 2000 años de historia. Desde la Sagrada Escritura a los padres de la Iglesia, desde los maestros de la teología a los santos de todos los siglos, el catecismo ofrece una memoria permanente de los diferentes modos en que la Iglesia ha meditado sobre la fe y ha progresado en la doctrina para dar certeza a los creyentes en su vida de fe. Esto lo dice el Papa en Porta Fidei. Yo soy testigo que hace 2 años, pues me propuso en una escuela de catequistas ofrecer los contenidos de la fe católica y me guié por algo que les invito a tener como ayuda si quieren hacer una escuela de catequistas, si quieren tener un encuentro a nivel parroquial, etcétera, de una serie de fichas que se hicieron para dar razón de nuestra fe. Es para seguir el compendio, pero lo mismo que las fichas llevan al compendio, el compendio lleva al catecismo. Y es aquí donde está mi experiencia. Esto me obligó a mí a leer y a profundizar sosegadamente en muchas de las páginas del catecismo. Es de una riqueza insondable. Se lo invito a hacer también como año de la fe, ¿verdad? Esta es la clave que nos da el sucesor de Pedro en Porta Fidei. El segundo texto, por tanto, como memoria de la fe, el segundo texto sitúa al catecismo en el contexto de la crisis de fe. Dice el Papa en la plenaria de la Congregación para la Doctrina de la Fe de enero del 2012. Dice él: como sabemos, en vastas zonas de la tierra, la fe corre el peligro de apagarse como una llama que ya no encuentra alimento. Estamos ante una profunda crisis de fe,
ante una pérdida del sentido religioso que constituye el mayor desafío para la Iglesia hoy. Por lo tanto, la renovación de la fe debe ser la prioridad del compromiso de toda la Iglesia en nuestros días. Es momento propicio para volver a proponer a todos el don de la fe en Cristo resucitado, la luminosa enseñanza del Vaticano II y la valiosa síntesis doctrinal brindada por el Catecismo de la Iglesia Católica. Y tercero, en torno al alimento y guía para la catequesis. Esta tercera cita del Papa apela a la renovación catequética al servicio de la fe y de la unidad. Año de la fe y año del catecismo, para ser más práctico, están inseparablemente unidos. Solo renovaremos el concilio renovando el contenido del catecismo. Y un gran problema de la Iglesia actual es la falta del conocimiento de la fe, es decir, el analfabetismo religioso. Debemos hacer todo lo posible para una renovación catequética, para que la fe sea conocida y para que así sea conocido Dios, para que así sea conocido Cristo, para que así sea conocida la verdad y para que crezca la unidad en la verdad. Fue un discurso sobre la Lectio Divina con los párrocos de Roma el 23 de febrero del 2012. Estos tres textos nos indican que únicamente entendiendo el ser del catecismo como memoria de la fe, su importancia ante la situación de crisis de fe y su permanente función de servicio, aliento y guía para la catequesis, podemos seguir teniéndolo como un documento vivo y no un texto. Las tres claves que señalo para poderlo entender como don privilegiado al servicio de la Iglesia y del mundo. Porta fidei, al servicio de la fe. Porta fidei ha vuelto a poner, porta fidei es la Constitución Apostólica del Papa Juan Pablo II que aparece al inicio del Catecismo. Quien tenga el Catecismo de la Iglesia Católica, y supongo que lo tenemos todos, al principio está la Constitución Apostólica Fidei Depositum, con la que se promulgaba el Catecismo, y la Carta Apostólica, no Constitución, sino Carta, Letamur Magnopere del 97, con la que se aprobaba la edición típica latina, habían expresado como finalidad del catecismo esto: conservar el depósito de la fe y ser norma segura para su enseñanza. Integrar la gran riqueza del Vaticano II en el conjunto de la tradición y ser texto de referencia para una catequesis renovada en las fuentes vivas de la fe. La celebración del 20º aniversario de la publicación del Catecismo es una oportunidad del Espíritu Santo para que este don privilegiado, puesto a disposición de toda la Iglesia y ofrecido a todo hombre que se pregunta sobre la razón de la esperanza y que desea conocer lo que la Iglesia Católica cree, dice Juan Pablo, sea acogido de nuevo en nosotros mismos y en nuestras comunidades eclesiales, especialmente por parte de aquellos que tienen una mayor responsabilidad en la tarea pastoral de la transmisión de la fe. Durante estos 20 años últimos, son muchos los que han profundizado en la fe a través de la lectura personal o grupal del catecismo. Esta es una realidad que todavía hay que desarrollar de una forma más plena, de modo que el catecismo sea realmente un punto de referencia fundamental en la formación de los cristianos del presente y del futuro. El catecismo contiene cosas nuevas y antiguas, recogiendo aquella cita de San Mateo, capítulo 13, pues la fe es siempre la misma y fuente siempre de luces nuevas. Pero las situaciones y las necesidades pastorales también cambian con el transcurrir del tiempo. Por eso el catecismo necesita ser acogido de nuevo. Será una gracia de Dios en cada uno de nosotros, como sacerdotes, laicos o consagrados, el acogerlo con motivo del año de la fe. El catecismo nos ofrece el lenguaje común de la Iglesia. Nos introduce en la inteligencia y en la vida de la fe. Es fundamento de la necesaria inculturación de la misma y nos guía, sostiene y alienta en nuestra vida cristiana hoy. En su conjunto y a través de su estructura nos ofrece una bella sinfonía de lo que la Iglesia cree, celebra, vive y ora. Es necesario familiarizarse con este compendio fundamental de la fe
y al mismo tiempo no olvidar su estrecha relación con otros textos de gran valor en el campo de la catequesis, como son el Directorio General de Catequesis, que sale en el 97, el Catecismo en el 92, el Directorio en el 97 y el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo es el punto de referencia ineludible en la transmisión de fe de la Iglesia. Pero este necesita de la compañía de otros catecismos, elaborados por iglesias locales que permitan una presentación todavía más inculturada. Precisamente porque existe el Catecismo de la Iglesia Católica, es posible que existan también otros más sencillos y más adaptados, pero que siempre tendrán en aquel su punto de apoyo y permitirán un lenguaje común en una iglesia que se extiende en todos los pueblos y culturas de la tierra. Este aspecto, de alguna manera, es importante. Como decía don Vicente antes en la presentación, ya conocéis todos el Catecismo Jesús es el Señor, ese catecismo más cuadradito, de color butano, ¿verdad? Bueno, es una maravilla. Yo tengo que decir lo mismo. Es decir, cuando me adentré en él, a pesar de haber estado cercano en lo que era la redacción y la elaboración, pero bueno, lo hacía desde Zamora en otras cosas, allá los responsables, ¿verdad? Bueno, cuando he cogido la guía y me he metido de lleno a prepararlo para un seminario de catequistas, es de una riqueza insondable. Nadie puede decir, esto no me sirve. Nadie lo puede decir. Yo antes lo decía cuando no lo conocía en el alma de lo que es el texto, ¿verdad? Bueno, como bien decía don Vicente también, pues ahora mismo, no sé si lo han recibido ya. Sí, hemos recibido. Cada obispo. Sí, va a ser tratado ahora en la asamblea plenaria de noviembre, los días hasta el día 23, desde el día 19. Sí. Esto es. Entonces, ahora hemos trabajado sobre el segundo catecismo de la iniciación cristiana. Atentos. Mirad que sigo evitando decir ni niños, adolescentes, ni sacramentos. Segundo catecismo de la iniciación cristiana. Quiero decir con esto, se llama testigos de la fe. Los destinatarios será el proceso que va de aquellos que han, en el proceso normal, de proceso continuo, que han recibido el bautismo y la primera comunión y primera confesión, irá destinado a chicos, chicas de 10 a 14 años. Que al final están para confirmarse, eso es un asunto que la propia comunidad cristiana y el propio obispo diocesano dictaminarán, evidentemente, ¿no? Pero está para la iniciación cristiana. Bueno, se ha elaborado tras muchos esfuerzos y demás. Yo tengo que decirle con toda que la última elaboración se la hemos pasado a vuestro obispo, para que, conocedor de la teología y un hombre que cuida muy bien la palabra, como bien sabéis, pues diera una lectura, ¿verdad? Para que alguien que no estamos metidos de lleno en el tema y que estamos a veces hasta obsesionados, pues lo viera una voz diferente con mirada de pastor. Ha hecho un excelente trabajo que yo públicamente quiero agradecer, ¿no? Bueno, pues ese texto, con las aportaciones últimas que hizo don Vicente, más algo que la comisión permanente nos aconsejó en algún punto que no veían claro, pues se ha hecho y ha sido enviado a cada obispo, para que en la próxima plenaria pueda ser aprobado, ¿verdad? Bueno, ahí está. Es un texto precioso, elaborado en torno al esquema de la vigilia pascual. El fuego, la luz, la palabra, la Eucaristía. Precioso, ¿verdad? Es el agua, perdón. Es precioso el texto. Bueno, pues ahora ahí está. ¿Por qué? Porque son los obispos los autores. Fíjese que he cuidado de decir antes quién es el autor de eso. No es el Papa, es la Iglesia, que se regala a sí mismo el texto. ¿Veis qué bonito? Pues ahora lo mismo. Bien, pues, ¿quién ha estado en la base? Catecismo de la Iglesia Católica y su compendio. No podía haber otro, ¿verdad? Bien. No me voy a detener porque ya dije antes que es un catecismo, pues un libro de fe que bajo la autoridad del magisterio expone las verdades fundamentales, transmite lo que Dios ha hecho y dicho por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación. Por tanto, es el instrumento al servicio de la catequesis. Muy importante, pero atentos. Es más importante el catequista, seamos sacerdotes, laicos o consagrados. El catequista sin el catecismo no puede dar la fe de la Iglesia, pero sin el testimonio y la experiencia de fe
creída, celebrada, vivida y orada, poco podemos decir. Bien, el catecismo, por tanto, sirve a la catequesis, ofreciendo una exposición orgánica, completa y sistemática y auténtica de la fe de la Iglesia. Una exposición orgánica articulada en torno al misterio de la Santísima Trinidad, que presenta de modo sistemático la fe de la Iglesia. Una exposición completa de la historia de la salvación y de la plenitud de la revelación de Dios en Jesucristo, por lo que ordinariamente se suele integrar el símbolo apostólico. Luego hablamos por qué el catecismo comienza por la expresión creo y creemos, las dos. Símbolo apostólico, los sacramentos que brotan del misterio pascual, la vida en Cristo centrada en la práctica de los mandamientos y de las bienaventuranzas, y el Padre Nuestro, resumen de todo el Evangelio. Una exposición auténtica. El catecismo, como libro de fe del magisterio de la Iglesia, es para la catequesis un texto obligado de referencia, seguro, es decir, cuando digo obligado, no digo por cumplimiento, digo como referente y auténtico en la fe católica. Bien, esas serían las claves. ¿Cuál ha sido un poquito la historia de la redacción? Ya os la he comentado ampliamente y a mí es que me encanta. Por eso cuando estos días pasados ya tenía hecho este punto, es que lo de la redacción me he metido más a fondo porque es de una riqueza para que veáis el sentir de la Iglesia y la obra de Dios en ella a través de su Espíritu Santo. Bien, una cosa es la redacción, otra cosa es la promulgación, otra cosa es la edición típica, pero doy retazos simplemente. Como digo, el catecismo fue aprobado por el Papa Juan Pablo el 25 de junio de 1992. 25 de junio. El 11 de octubre del mismo año promulga, por la Constitución que acabo de citar, Fidei Depositum, y que es muy rica, la podéis leer, promulga dicho catecismo, ¿verdad? Lo aprueba primero, lo promulga después, escrito en orden a aplicar el Concilio Vaticano II. Por eso hacía una pregunta en el esquema anterior. Un hijo inesperado, deseado, acogido y transmitido. Eso es muy bonito. Pues bien, a través de ello, ¿no? Todo el proceso de elaboración es resultado, como visteis, de un trabajo colegial que expresa un espíritu de profunda comunión en la fe. El conjunto de tantas voces expresa verdaderamente lo que se puede llamar, y que tan ricamente ha llamado Benedicto, la sinfonía de la fe. La realización de este catecismo refleja la naturaleza de comunión y testimonio, atestigua en el fondo la catolicidad. Del mismo modo se expresó durante su intervención en el Congreso Internacional de Catequesis, celebrado en Roma, conmemorando los 10 años del concilio. Dice así: el texto sugerido por el Sínodo del 85, redactado por obispos como fruto de consulta a todo el episcopado, aprobado por mí en la versión original del 92 y promulgado en la edición típica latina en el 97, destinado ante todo a los obispos como maestros autorizados de la fe católica y primeros responsables de la catequesis y de la evangelización, dice el Papa, está destinado a convertirse cada vez más en un instrumento válido y legítimo al servicio de la comunión eclesial, con el grado de autoridad, autenticidad y veracidad propio del magisterio ordinario pontificio. Bien. Luego de la promulgación aparece lo que es la edición típica. Tras unos años, el 15 de agosto del 97, se aprueba y promulgó la edición típica latina del mismo y se convierte así en el texto definitivo para toda la Iglesia, y a partir de ahí son las traducciones en las diversas lenguas nacionales más importantes. La edición típica es, pues, la conclusión del camino de elaboración del catecismo, comenzando en el 86, y con ella, como expuso el Papa en la carta apostólica Letamus Magnopere, dice: la Iglesia dispone ahora de una nueva exposición autorizada de la unánime, perenne fe católica y apostólica, que servirá de instrumento válido y legítimo al servicio de la comunión eclesial. Mira que le da vueltas, que no es solo como servicio, sino también a la Iglesia. Y al hacerlo para la Iglesia es para el mundo, porque en el fondo el Papa Juan Pablo tiene una convicción.
La fe es un bien. Un hombre creyente que quiere ser coherente es un bien para la sociedad. Lo digo con fuerza frente a tantas críticas laicistas. ¿Se dan cuenta? Un hombre creyente que busca ser coherente es un bien para la sociedad. Porque toda la riqueza que conlleva la fe, las cualidades a las que nos impulsa, nos lleva a ser buenos ciudadanos. Y si somos buenos ciudadanos, construimos mejor que nunca una ciudad terrena en camino hacia la futura. Esta es la clave. Bien, algunos otros aspectos que al menos creo que hay que tener en cuenta con respecto a toda su historia, ¿verdad? Es un valioso instrumento para la evangelización que ayudará a profundizar en el conocimiento de la fe, pues está orientado a la maduración de la misma, su enraizamiento en la vida y su irradiación en el testimonio, y representan un valioso instrumento para los miembros de la Iglesia. Y cito, primero, y lo dice Juan Pablo II cuando presentó la edictio típica, dice él, será un bien para los sacerdotes en su formación permanente y de servicio a la predicación. Aparecerá ahora, con motivo del nuevo año litúrgico, pues una reedición que hemos cuidado más de 3 tomitos que aparecieron a los 10 años del concilio, para cuidar la lectura del catecismo y la predicación. No es que el catecismo sea para predicar, como el modelo del catecismo romano, no, pero esta edición ayuda a tener una lectura progresiva a lo largo litúrgico de acuerdo con los textos bíblicos de cada domingo, y a la vez ayuda, pues que cuando lo leo para mí, me ayuda también a preparar mejor mi predicación. Para mí. Luego otra cosa es cómo transmito yo de acuerdo con la comunidad a la que me debo. Para los presbíteros, para los catequistas, en su preparación remota y próxima al servicio de la palabra, para las familias, en el crecimiento de la gracia del sacramento del matrimonio, para los teólogos, como referencia autorizada en su investigación, para quienes trabajan en los múltiples campos de la acción social y, en general, para todo cristiano que, consultándolo periódica o esporádicamente, podrá redescubrir la profundidad y la belleza de la fe católica. Por eso debe ser conocido, querido y transmitido. Otros importantes valores o significados que yo he descubierto. Bueno, señalo, como digo, el servicio a la unidad de la fe. Yo me harto de decir a los catequistas, no transmites la fe como tú la ves, transmites la fe de la Iglesia. Y así concluimos cuando hacemos la profesión de fe. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús. Y todos los días, en la Eucaristía, antes de comulgar, pedimos, perdona, Señor, nuestros pecados, no te fijes en ellos, sino en la fe de tu Iglesia, donde yo, como gota de agua, estoy insertado en el mar de la belleza de tu Iglesia. Esta es la clave. Y esto es muy delicado a veces, ¿no? Por eso a veces mucha gente se nos va, porque hemos transmitido mi forma de ver la Iglesia, mi parecer. Ahí es donde venía lo del relativismo, ¿eh? Es la clave, ¿no? Bien, por eso digo ser conocido mejor como instrumento. Y además es la unidad de la fe, está al servicio de la renovación eclesial, Por eso, al acoger las enseñanzas del Vaticano II, que impulsan la renovación de la Iglesia, está destinado a una de las acciones fundantes, no una más, fundantes de la Iglesia, que es la catequesis. Si no hubiera catequesis, no habría fe. Si no hubiera fe, no habría Iglesia. ¿Os dais cuenta? Entonces yo creo que esta es una acción que, a la luz de este año, a mí me gustaría que cada uno de nosotros, como responsables y colaboradores del obispo en la transmisión de la fe en las comunidades a las que hemos sido enviados, cuidásemos con mucha delicadeza todo el amplio, rico y apasionante campo de la catequesis. Esta es la clave. Para renovar la Iglesia necesitamos la catequesis. El catecismo de la Iglesia pone, pues, al servicio de la renovación y revitalización de los fieles y del espíritu misionero a partir del bautismo. También es un instrumento al servicio de la iniciación cristiana, donde se conjugan esos 4 verbos que, como veis, componen las 4 partes del catecismo.
Es una ayuda para la vida de oración personal y comunitaria. Qué rica es la parte de la oracional que el padre Corbó nos ha ayudado a hacer previa a la redacción definitiva, ¿verdad? Es un estímulo y aliento para trabajar también los trabajos ecuménicos en pos de la unidad de la Iglesia, al mostrar con claridad y con evidencia todo ello. Algún obispo ortodoxo ha dicho abiertamente cuánto bien nos ha hecho el catecismo de la Iglesia Católica. Es también, como digo, un valioso apoyo a todos los que tienen dificultades en su fe, a cuantos no creen, al proporcionarle los estímulos iluminadores en la búsqueda de la misma. Por último, ser guía y punto de referencia para la elaboración de catecismos, que esto ya pertenece a aquellos que por responsabilidades eclesiales se les confían esta tarea de elaborar los catecismos nacionales. En definitiva, un don privilegiado para redescubrir la inagotable riqueza de la fe y, al ser conocido y compartido por todos, se extienda hasta los confines del mundo la unidad en la fe que tiene su modelo supremo en la unidad de la Santísima Trinidad. Es del discurso de Juan Pablo en la presentación típica. Naturaleza, fuentes, finalidad, destinatarios y estructura. La naturaleza y las fuentes. Lo sintetizo brevemente, al menos las fuentes. La naturaleza quiero centrarme un poquito. Las fuentes son la Sagrada Escritura, la tradición viva de la Iglesia, el magisterio. Y dentro de ellos, dentro de la tradición, están los santos padres. Y también la preocupación por el misterio de la humanidad y del hombre. Por eso, cuando comienza el catecismo, creo y creemos, en el fondo está la base del credo apostólico, en el que se apoya todo el catecismo, pero no ha querido la Iglesia olvidar el credo niceno-constantinopolitano, en el que aquel concilio de Nicea, Constantinopla, manifiesta la fe común de todos. Por eso, indistintamente, de acuerdo con las indicaciones de los liturgistas, ¿no?, hacemos en un tiempo el credo apostólico, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, y en otro tiempo el credo niceno, constantinopolitano, que es creemos en un solo Dios, creador de todo lo visible, lo invisible, etcétera, etcétera. Esta es la clave por la que empieza. Pero fíjense, el catecismo comienza a preguntarse en la primera expresión, ¿es el hombre capaz de fe? ¿Es el hombre capaz de Dios? Y hace un desarrollo precioso, precioso, ¿verdad? Bien, de ahí parte un poco. Por tanto, lo que son las fuentes queda un poco ya diseñado. ¿Cuál es? Aquí sí que quisiera centrarme un poquito en el tema de la estructura. La estructura. La primera parte, como digo, al comienzo se expone lo que es la fe en su dimensión individual, yo creo. Y eso es lo que digo muchas veces a los padres y padrinos cuando acercan a decir, mire, es si tú personalmente crees. Aquí hay un gran problema a veces, ¿no? Fíjense la diferencia de aquella época que todos, la mayoría, excepto los más jóvenes, hemos heredado, de que se decía que la fe, muchos de ustedes, es creer lo que no vimos, porque Dios lo ha revelado y la Iglesia nos lo propone para que lo creamos. Así lo decía el Catecismo Astete. Y después el Catecismo Texto Único Nacional lo recoge la virtud sobrenatural, por lo que creemos todo lo que Dios ha revelado a su Iglesia. Bueno, pero la gente sencilla, yo lo he escuchado muchas veces cuando he visitado los pueblos porque me ha gustado patear la realidad. La gente decía, no, la fe es creer lo que no vemos, punto. Claro, ¿y el hombre? Y el que responde a la fe, y ahí viene el Concilio Vaticano II, en una de las constituciones, en la base de todo el catecismo de la Iglesia Católica, que es la Dei Verbum. Dice, Dios en su infinita misericordia y de manera gratuita se automanifiesta al hombre para ofrecerle la salvación. Y el hombre, eso es la revelación, y el hombre en respuesta ofrece su fe. La fe es la adhesión personal del hombre a la salvación de Dios, al Dios revelado en nuestro Señor Jesucristo. Vean la diferencia. Por tanto, y esto de los muñecos, que si, como dice la gente de los pueblos, Dios es una mano poderosa, ¿verdad? Que con obras y palabras a través de los tiempos, recojo Hebreos, ¿verdad?, se manifestó
En la plenitud de los tiempos se manifestó en su Hijo y se manifestó a la humanidad en el misterio de la encarnación. Esa es la manifestación plena, con obras y palabras, fundamentalmente en su Hijo Jesucristo. Esta es la revelación. ¿Qué espera del hombre? Del hombre espera la respuesta de la fe. Pero ¿cómo se entiende la fe? La fe es la adhesión personal del hombre a Dios revelado, desvelado en nuestro Señor Jesucristo, muerto y resucitado por nuestra salvación. Claro, desde esta realidad, fijaos, lo que significa yo creo. Puede ser que en una familia los padres sean profundamente creyentes y los hijos no. Puede ser que en una familia un hijo sea cura y su hermano pues sea un agnóstico. Y dicen los papás, pero no los hemos educado a la vez. No han tenido el mismo grembo que dicen los italianos, ¿verdad? El mismo seno materno. No han ido los mismos al mismo colegio. No han ido los mismos a la misma parroquia. Pero al final es una adhesión personal. Es un don que por supuesto Dios garantiza, pero la libertad del que responde. La gratuidad está asegurada, la libertad no siempre. La libertad está condicionada muchas veces también, ¿no? Desde esta perspectiva se formulan las primeras páginas. Se explicitan después los contenidos de la fe mediante la exposición de los artículos del credo de los apóstoles. Los artículos del credo son 12, igual que los 12 apóstoles. Ha aparecido en la Catedral de Zamora unos cuadros de los apóstoles donde en la base de cada uno de ellos está un artículo del credo. Yo le he pedido al delegado de Patrimonio, también canónigo de la Catedral, pues que sería bonito que con motivo del Año de la Fe se restauraran esos cuadros y se hiciera una pequeñísima catequesis de cada uno de ellos. Y el sábado que tuvimos reunión, pues así lo hemos visto. Para que en Navidad se puedan ya exponer, porque cuando visita mucha gente la catedral, como una catequesis que emana fundamentalmente de la primera parte del credo. Pues el catecismo sigue la formulación de los artículos del credo siguiendo el credo apostólico, después de la distinción entre credo queremos, distinción y complementación. La primera sección asume lo que ha sido llamado el giro o concentración antropológico de la modernidad. Aquello que les decía yo, lo de la impronta y la imagen de Dios en el hombre, palabra, sexualidad y trabajo. Por ello, antes de proponer lo que la Iglesia cree, se habla del hombre como un ser en busca de sentido, de verdad, de absoluto, de Dios. ¿Es capaz el hombre de buscar, de encontrar y de responder a Dios si éste le llama desde el fondo de su conciencia, desde la realidad que reclama fundamento, desde la historia como palabra innovadora? La articulación de la introducción al catecismo asume estas grandes cuestiones a través de tres grandes afirmaciones. Primera, el hombre es capaz de Dios. Segunda, Dios sale al encuentro del hombre. Y tercera, la respuesta del hombre a Dios es la fe. Estas 40 páginas son impensables en un catecismo escrito con anterioridad al 1600. Hasta esa fecha era evidente la condición divina del hombre en cuanto a imagen de Dios y por ello su necesidad de Dios y su capacidad de Dios, a la vez que era evidente socialmente que Dios existía, pero vamos, existía en la sociedad, no solo en la Iglesia, ¿no? Que podía revelarse al hombre, que existía en la historia huellas de la revelación divina y que ésta había tenido su punto cumbre en Jesucristo, dejándonos la Biblia y la palabra apostólica su eco vivo. Sin embargo, para la conciencia moderna, vemos primero la firma personal en un cuadro, en un libro o eso de un árbol donde ponen el corazoncito, ¿no? Siempre la huella personal antes que la huella de Dios. No intenta demostrar nada, pero sí poner al descubierto los presupuestos antropológicos de la fe, como un acto que pone en juego al hombre entero. Yo decía antes, pensamiento, corazón y acción, ¿verdad? Esas claves, es el hombre entero, la inteligencia, la voluntad, el deseo, la esperanza, el amor. Si creer es una forma de ejercitar la humanidad desde su raíz, y si la libertad es la capacidad de descubrir, consentir y elegir a Dios, el catecismo hace patente estas condiciones de la humanidad realizadas en el acto de fe. De esta forma, inserta a la fe en lo humano,
como una expresión más auténtica. Vuelvo a la Dei Verbum. La Dei Verbum nos enseña que la historia de Dios no es paralela a la historia humana. Dios no está arriba y nosotros abajo, sino que la historia de Dios se entreteje con la historia humana. Vean la experiencia de Abraham, la experiencia de Moisés, la experiencia de Jeremías, la experiencia de María de Nazaret, la experiencia de Pedro. Eso es. Es decir, la historia de Dios se entreteje en la historia humana y entonces sucede el misterio. ¿Qué es el misterio? No la realidad incomprensible a nuestra mente humana, nosotros que somos hijos de la cultura grecolatina, no. El misterio se da cuando la historia de Dios se hace tangencial, toca nuestra propia historia. Por eso una realidad humana como es el matrimonio, Pablo en la carta a los cristianos de Éfeso puede decir, y esto es un misterio que yo refiero a Cristo y a la Iglesia. Es decir, en el amor de un hombre y una mujer, que es tan sublime, de lo más hermoso que un ser humano puede ofrecer, Dios se hace presente y su amor se llama Jesucristo. La segunda parte lleva por título la celebración del misterio cristiano. Tras haber hablado de la fe como posibilidad humana y de la revelación de Dios en Cristo, sedimentada en la Biblia y transmitida viva en la Iglesia, con su fórmula en los artículos del símbolo, ahora se muestra como una revelación máxima en Cristo, que es el que otorga la vida divina en plenitud, del propio misterio de Dios, otorgado de manera definitiva en la muerte y la resurrección de Jesús, de Cristo, junto con la efusión del Espíritu. El cristianismo no es sólo una religión de ilustración, sino, sobre todo, de divinización. El cristianismo no es una religión del libro, que aparece en muchos textos de enseñanza religiosa católica en las escuelas. El cristianismo es una religión de la persona, con mayúsculas, que es Jesucristo. Será el Corán, o será el judaísmo, pero no el cristianismo. El cristianismo, en él Dios nos ofrece no solo una religión de ilustración, sino sobre todo de divinidad. Dios nos ofrece su vida, que comienza restaurando la del hombre cuando éste, bajo el peso del pecado, nos ofrece la redención y la lleva a una plenitud antes insospechada para ella, la santificación. Este misterio de Dios se nos acerca a cada hombre en cada lugar por la celebración de los divinos misterios y de los sacramentos. Los 7 sacramentos son algo así como la actualización del gran misterio vivificante de Dios, otorgado al hombre en momentos o situaciones cumbres de su vida. El nacimiento por el bautismo, la maduración por la gracia, confirmadora del Espíritu y adentramiento en la vida, confirmación. El hecho mismo de acceder a una vida sobrenatural tal como la vivió Cristo, constituyéndonos en su cuerpo social o la Iglesia, al participar de su cuerpo y su sangre entregados, la Eucaristía. El paso a una nueva forma de existencia que decide la forma bien en relación con otros, matrimonio, o bien como servicio a la comunidad de fe, el orden sacerdotal. Si en la primera parte los artículos han aparecido como la manifestación de la verdad de Dios, aquí los sacramentos aparecen como la donación de la vida de Dios. En el cristianismo lo esencial son la verdad y la vida de Dios, para que, por el don de Cristo en la encarnación y por la efusión del Espíritu Santo, se convierten para la Iglesia y para cada hombre en verdad y en vida propia. Esa verdad y vida con mayúsculas somos verdad y vida con minúsculas cada uno de los creyentes. La tercera parte trata sobre la vida en Cristo, de la vocación a la que hemos sido llamados por Cristo, bajo la acción del Espíritu, una vez que fuimos iluminados por la fe, santificados por los sacramentos e integrados en la Iglesia. ¿Cuál es la forma de existencia que corresponde a esa fe y vida sacramental de la que se ha hablado en las partes anteriores? Si el dogma no lo es todo, o al menos, si no es solo revelado por Dios, sino también revelador del hombre, y si a la luz de Cristo, imagen visible de Dios invisible, hemos aprendido a ser hombres nuevos, surgirá una comprensión de la persona, de la relación con el próximo, el prójimo, y de su realización en el mundo que reflejan lo que Cristo fue, para que lleven a cabo su seguimiento e imitación que correspondan a la alianza del amor que Dios instauró con la humanidad. En el fondo es la moral cristiana, que hoy, amigos, es una preciosa alternativa a la realidad social con la que nos encontramos y a la que hacía mención en la propia introducción, entre una sociedad imbuida por la inmanencia para poder ofrecer alas al hombre contemporáneo, a la trascendencia. Bien,
se centra fundamentalmente en los mandamientos leídos a la luz de las bienaventuranzas, es decir, en positivo. No solo no matarás, sino que harás feliz la vida a quien tienes contigo. Fíjense lo bonito que esto es en una situación a veces en la vida familiar, conyugal, hoy. En la vida laboral. He tenido que pasar alguna noche acompañando a una familia que el padre tiene 93 años, tiene una hija única, es mayor, y no tenía nadie que le sustituya. Entonces yo me ofrecí, pues por conocimiento de la parroquia, para hacer al menos una noche a la semana cuando voy el fin de semana. Voy todos los jueves por la noche y regreso el domingo por la noche a Madrid. Yo cuando veía entrar a eso de las 5 de la madrugada a la enfermera, o veía cómo la doctora en cirugía trataba, ¿verdad?, a la hija y al padre, o sea, decía, bueno, aquí es donde está el comportamiento, aquí también se intuye. ¿Dónde hay vocación y dónde hay profesión solo? Que ambos casos se puede experimentar. Por tanto, leer los mandamientos en positivo a la luz de las bienaventuranzas y del mandamiento nuevo. No solo no matarás, sino que harás feliz la vida a quien tiene contigo. No solo no robarás, sino que compartirás los bienes. Bueno. Cuarta parte, lleva por título, sin más, la oración cristiana. Ya he dado algunas pautas sobre el tema. No quiere ser sino la aplicación personal de todo lo anterior, mostrando cómo el hombre que ha conocido a Dios, ha compartido su vida en los sacramentos y quiere conformar su acción a la luz de los mandamientos, necesita entrar en relación dialogal, votiva y comunicativa con Dios como lo hacía Jesús. El hilo conductor es el Padre Nuestro. Sin palabra no hay amor y sin comunicación no hay fidelidad. Jesucristo nos precedió viviendo filialmente su existencia en oración, en audición, en respuesta al Padre, en obediencia y glorificación de Él. Tras mostrar esta naturaleza cristológica de la oración, por ser participación en el diálogo de Jesús, Hijo, con el Padre, el texto va exponiendo cada una de las peticiones del Padre Nuestro, legado de la propia conciencia y palabra de Jesús. De la oración como hecho pasamos así al comentario al supremo texto de oración que nos dejó el Señor. De esta forma el catecismo puede hacer patente la lógica profunda del hecho cristiano como hecho exterior verificable en la historia de los cristianos y de la Iglesia y sobre todo hacer patente la lógica y sentido profundo de la propia vida personal cristianamente vivida. Toda esta conexión y cada una de las partes o actitudes nacen o desemboca en la otra. No hay fe sin sacramentos, ni sacramentos sin comportamiento moral correspondiente, ni vida exterior de acción sin vida interior de relación con Dios o de oración. Todo esto lo ofrece el catecismo como hecho vivido por una comunidad que abarca 20 siglos y se ha expresado en culturas muy diferentes entre sí. No ofrece un tratado de teología o una historia de la fe o de la Iglesia, o un sistema de moral separada, sino una totalidad de sentido y de vida. Por ello se cita la Biblia, la liturgia, los santos padres, los teólogos, los autores espirituales, hombres y mujeres de Oriente y Occidente, del siglo I al siglo XX. Los dos últimos autores citados son el cardenal Newman. Bien, la integridad, las fuentes, ya lo he dicho, la finalidad también, los destinatarios también, la estructura también. Y termino con se me ha ocurrido ofrecer este quinto punto como materiales complementarios, porque yo, cura de una parroquia, como digo, pequeña, rural, pues tengo un consejo pastoral, un grupo de 4 o 5 catequistas, un coro, y me reúno con los padres de los niños de catequesis de vez en cuando y me digo, ¿qué tengo yo que pueda ofrecer? ¿Qué tengo? Bueno, pues como os he dicho, primero está el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que puede ser un instrumento más sencillo para que la gente se adentre. El compendio lleva al catecismo, pero eso ya para los pastores y sus colaboradores. Luego acababa de ofrecer este texto, este documentillo, que son una serie de fichas por las cuales están muy bien hechas. Yo lo he trabajado, por eso lo que uno trabaja y se mete conoce mejor, ¿verdad? Trabaja todo el proceso de las 4 partes del catecismo de la Iglesia. El trabajo prácticamente está hecho. Está hecho. Y después está también, como pongo ahí, finalmente, el Yucat, que ha causado, un cierto contento, ¿no? El propio Benedicto lo presenta con ilusión.
se le llama catecismo. No es verdad. El Yucat no es un catecismo. El mismo Papa usa la palabra catecismo, pero no es en sentido estricto. Es un libro guía para ir al catecismo. Cuento retazos de esa historia. Acabado el Encuentro Mundial de la Juventud de Colonia 2005, un grupo de jóvenes universitarios se cuestionan una serie de cosas sobre la vida, las relaciones prematrimoniales, el tema del divorcio, el tema del aborto, y se reúnen con el obispo de Viena, un joven obispo, discípulo de los predilectos del profesor Ratzinger, ¿verdad? Y le hacen muchas preguntas. Y entonces, en esos encuentros de verano que los alumnos, antiguos alumnos, tienen en Castel Gandolfo con el Papa, el obispo pues presenta esta experiencia. Y allí surge la idea, hombre, pues reúnelos y todas esas preguntas que tengan de las distintas cosas que te las escriban. Y a la luz de eso, como tú estuviste como secretario redactor del Catecismo de la Iglesia Católica, busca la forma de, en lenguaje adecuado, responderlas. De ahí surge, ese es el nacimiento. Entonces, el obispo vuelve a su diócesis, reúne al grupo de muchachos y muchachas universitarios, empiezan a hacer muchas preguntas, sobre todo de las preguntas que presentan y de las reuniones cotidianas que tienen, brotan otras, y se comienza con un pequeño equipín con el obispo a redactar todo eso. Y surge el Yucat. Se lo presentan al Papa y el Papa está ilusionado. Pero claro, no es un documento de fe. Cuidado. Es un trabajo, yo digo siempre, un libro guía que conduce al catecismo, escrito en un lenguaje muy normal para los chicos y chicas de hoy, que son comprensibles. Bueno, en muchas diócesis, yo en Santander no lo sé, en muchas diócesis ya se habla de los grupos del Yucat. En otras se está cometiendo, a mí me parece que un error, y es creer que es un libro que para chicos que después de hacer la primera comunión con 12, 13 años, hay curas que lo están metiendo como libro para la confirmación. Bueno, a mí me parece, vean el origen y vean esto, ¿no? A mí me parece que de aquí sería muy bonito que surgieran grupos de jóvenes, ¿no? O jóvenes adultos, esos primeros años, ¿no? Que se reunieran en torno al Yucat, eso sí, equipos del Yucat, y se pudiera ir estudiando, profundizando la fe de la Iglesia, siguiendo el catecismo de la Iglesia Católica. Queridos amigos, como decía al principio, deseo que este año de la fe, por gracia del Espíritu Santo, podamos cada uno y todos vivir contentos por dentro y contagiar por fuera la alegría de la fe. Muy bien.